en nuestra formación universitaria, ¿ya? Y justamente estos conocimientos médicos son empleados, ¿no?, por la ley o por la justicia. Al médico le interesa el estudio de esta disciplina para prepararse en su obligación de brindar sus servicios a la justicia, no solo como un médico forense o médico legista, sino en cualquier especialidad en que se trabaje. Por otra parte, le es útil o es útil para conocer las limitaciones legales de su profesión y enmarcar su ejercicio dentro de los principios de pericia, diligencia, prudencia y observancia de reglamentos. Y es aquí donde reside la importancia, el principal objetivo, el objetivo final de la medicina legal, que es proporcionar pruebas para dejar en libertad al inocente y castigar al culpable. Y de este modo disuadir al delincuente de, lógicamente, seguir infringiendo la ley, ¿no? Por ejemplo, el doctor Walter Viera, en el año 2002, define que la medicina legal es ese nexo, ese puente entre el pensar jurídico y el pensar biológico. Es la aplicación de los conocimientos médicos a los problemas judiciales. La Sociedad Chilena de Medicina Legal, en el año 2000, dice que la medicina legal es la rama de la medicina que asesora sobre asuntos biológicos, físicos, químicos o patológicos al Poder Judicial o cualquier entidad administrativa del Estado, o en todo caso, a cualquier persona jurídica que lo requiera. Me trae a colación algunos ejemplos, ¿no? Algunas vivencias que hemos podido nosotros tener. Por ejemplo, personas que vienen con una denuncia de una supuesta violación, porque justamente es así, o sea, es un presunto suceso de violencia sexual en las cuales se va a comenzar a investigar este suceso. Y una de las principales pericias que se realiza justamente es el examen de integridad sexual que se realiza en una persona, puede ser varón, mujer, adulta o menor de edad, en las cuales, por ejemplo, vienen refiriendo los menores, sobre todo 6, 7, 8, 9, 10 años, que han sufrido un suceso sexual, ¿no? Una agresión, a veces con términos ya un poco sacados del medio donde vivimos, ¿no? Dicen, me han abusado o sencillamente me han violado. Entonces, cuando uno realiza una evaluación de esta naturaleza, lo primero que se empieza es con el interrogatorio, ¿no? Este interrogatorio debe describir algunas características o partes importantes, como por ejemplo, quién, o sea, quién fue, dónde fue, cuándo fue, un relato sucinto de los sucesos que ha pasado esta persona y algunos de otros acontecimientos que se relacionan con el suceso sexual o el aparente suceso sexual. Cuando hablamos de un interrogatorio un poco somero, justamente es de esta forma. Primero porque la persona supuestamente violentada, agredida sexualmente, va a pasar diversas pericias, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es la pericia psicológica, ¿no?, que puede darse en 2 lugares y atendida por el perito psicólogo forense, ¿no? Una de ellas es la cámara Gesell, que de repente ustedes han escuchado hablar de, es un ambiente que está dividido por una lámina de vidrio que esta división
parte al ambiente mayor en dos subambientes, un ambiente A y un ambiente B. El ambiente A es donde se va a encontrar al evaluador y la evaluada, o sea, la persona agredida sexualmente, y el perito psicólogo forense. Y el ambiente B se van a encontrar el personal administrativo, quien es el encargado de realizar la filmación, escuchar el audio y la transcripción de todo lo que está sucediendo, de toda la entrevista. Lógicamente, en el ambiente A hay una cámara y un sistema de audio, ¿no? Debidamente instalados, de tal manera de que la persona que está evaluando no se tiene que dar cuenta que la están filmando, porque si no esto lo intimidaría y de repente daría una información exacta o completa de qué es lo que ha podido suceder, ¿no? Porque tienen que contar en forma detallada qué es lo que ha sucedido. Y es que aquí, en este lugar, es donde básicamente va a dar toda la información, ¿no? Todo el suceso que ha pasado en forma detallada. En este ambiente B, además del personal administrativo, se va a encontrar, por ejemplo, el fiscal, que es el representante legal, la cual le va a dar la legalidad de este procedimiento, ¿no? De esta entrevista en Cámara Gesell. Pero también puede estar no solamente el representante legal, que es el fiscal, sino también puede estar el abogado de parte, ¿no? O sea, del supuesto agresor, el abogado de la agredida o representantes del Ministerio de la Mujer, ¿no? Y puede estar de repente hasta los familiares, o uno de los familiares en este lugar, donde en este ambiente escucharán todos los pormenores que han acontecido, que es lo que pueda contar la persona agredida. Hablábamos de que entre estos dos ambientes hay una lámina de vidrio que permite mirar del ambiente B hacia el A, pero que no permite observar del ambiente A, o sea, del ambiente donde está la evaluada, hacia el exterior, ¿no? Entonces, de tal manera de que las personas que están en el ambiente, o sea, el fiscal, los abogados puedan, además de visualizar a la persona, por ahí algunas reacciones que pueda tener la entrevistada. Entonces, esto es, por ejemplo, la cámara Gesell. Hay otra sala, que es la sala de entrevista única, que también generalmente se hacen a personas ya adultas, que eso ya se hace en un consultorio eh, y un poco especial, pero ya no necesitan estas particularidades, ¿no? Y cabe mencionar que las entrevistas, así sea de menor, se realiza sin la participación ni del apoderado, ni del fiscal, ni de los familiares, en la misma entrevista, ¿no? O sea, cuando hay una entrevista de entrevista única, solamente ingresa el entrevistado y el entrevistador. Entonces, cuando se realiza ya el proceso de investigación e interrogatorio a esta persona menor de edad, entonces se le trata de sacar todos los detalles necesarios para poder evaluar y más o menos podernos imaginar qué es lo que podamos encontrar. Que no necesariamente podamos corroborar en el examen físico, ¿no? Porque si nos dan una información de que ha sido agredida sexualmente o ha sido violada una persona, al hacer el examen físico, vamos a encontrar alteraciones anatómicas en los lugares donde ha podido haber contacto físico entre ambas personas. Muchas de ellas, por ejemplo, se encuentran el himen intacto, ¿no? En la cual no se va a determinar porque ha habido una desfloración, ¿no? Entonces, ya el camino legal
ya no es la denuncia, por ejemplo, por violación, o por una presunta violación, o un delito contra la libertad sexual del, del subtipo de violación, o la modalidad de violación, sino de repente por tocamientos indebidos, ¿no? O de repente porque no ha sufrido ningún tipo de agresión, ¿no? Y que por alguna razón la persona está denunciando un hecho y a una persona. Hace mucho tiempo me acuerdo que hubo un examen físico de un médico del Ministerio de Salud de la ciudad de Puerto Maldonado, ¿no? Donde una menor de 14 años había denunciado a su padrastro de agresión sexual, de violación, y cuando hacen la evaluación de integridad sexual, el médico determina que si hay lesiones a nivel del himen. Por esta razón, esta persona fue trasladada, o sea, el agresor o el supuesto agresor, el padrastro, fue trasladado a la ciudad del Cusco, ¿no? Hacia el penal de Quencoro. Y en todo ese transcurso de su estancia en el penal, pues recién comenzaron las investigaciones y para el abogado defensor, que estaba completamente seguro de que su defendido no la había tocado, solicitó una reevaluación, pero ya no por los médicos del MINSA, sino por el Instituto de Medicina Legal. Esto se realizó acá en la ciudad del Cusco porque en ese entonces, en la ciudad de Puerto Maldonado, si no me equivoco, no había un instituto de medicina legal. Entonces, cuando evaluamos a la menor, ella tenía en ese tiempo ya 15 años, y por ser un poco complejo la situación, ¿no? Decidimos evaluar por 3 personas, 3 médicos peritos. Y cuando evaluamos, pues el himen no presentaba desgarros, ¿no? Que era el motivo de la prisión de esta persona, sino presentaba escotaduras, ¿no? Que eso ya lo vamos a ir desarrollando y aprendiendo estos conceptos, pero básicamente una escotadura es una invaginación, ¿no? Que se parece, tiene un poco de parecido a un desgarro, pero que no es un desgarro, sino es en forma congénita, o sea que la persona nació con esa característica a nivel del himen y que pues no hubo ningún tipo de contacto a nivel de esta zona, por la cual cuando fuimos ya a juicio, recién en el juicio la menor refirió de que efectivamente ella no había tenido ningún tipo de contacto y que había sido la denuncia porque el padrastro mucho la maltrataba a su mamá y que al ver algunas noticias en la televisión, entonces había más o menos decidido, ¿no? Había tomado una actitud de denuncia, ¿no? Porque había visto pues que a un caso muy parecido lo habían metido a la cárcel. Entonces su objetivo era separar al padrastro de la mamá, que circunstancialmente pues lo había logrado, ¿no? Pero ¿bajo qué costo? ¿No? Un costo bastante grande de haberle privado de la libertad. Entonces es así que nosotros tratamos de colaborar con la justicia de todos estos detalles, ¿no? De acuerdo al conocimiento médico. La Sociedad Española de Medicina Legal, en el 2003, dice que la medicina legal es la disciplina que efectúa el estudio teórico y práctico de los conocimientos médicos y biológicos necesarios para la resolución de problemas jurídicos, administrativos, canónicos, militares o provisionales, con utilitaria aplicación propedéutica a estas cuestiones. El doctor, nuevamente, Walter Viera, dice que la medicina es indispensable a la justicia y además sin medicina no habrá buena justicia. Lógicamente, todos los casos relacionados a esto.
Estas serían a menudo irrealizables si no estuvieran informadas por médicos especialistas, llamados médicos legistas, o médicos peritos, o médicos forenses. Y acá yo quería presentarles, creo que la mejor definición de qué es la medicina legal. ¿Qué es medicina legal? Medicina legal, maestro, es el conjunto de una ciencia que pudiéramos llamar nosotros conforme la fisiología. Tiene usted dos clases de medicina legal. La medicina legal, que es legal ya estando legalizada. Y tiene usted la fisiología, o sea, más bien la antonomía, maestro. Tenemos entonces, en ese caso, ¿qué tenemos? Hacemos una comparación para analogar ciertas sentices que a la postre, ¿qué? ¿Por qué entonces, mire usted, ya cambia el asunto en esa forma, y en ese caso la medicina legal es esa? Hay otra, pero todavía no se sabe. ¿Usted sabe lo que está diciendo? No, yo no. ¿Y usted lo sabe? Yo no. Pues entonces no hay que hablar, ¿verdad? Bueno, creo que este concepto no hay mejor definición que la medicina. Y vamos a continuar. Bueno, el hombre es un ser biopsicosocial, ¿no? Es una definición innegable de la composición humana. Somos una unidad biológica porque tenemos un organismo físico en funcionamiento, que es la base de las funciones psicológicas. Además, el hombre es una unidad social porque interactúa en sociedad, convive con otros seres humanos que modifican su forma de sentir y de pensar, ¿no? Por eso que el ser humano siempre se ha hablado de un ser biopsicosocial. En relación a la parte biológica, dicen los factores biológicos, permiten que el hombre sea considerado un elemento viviente con todos los procesos que no son propios, ¿no? Dichos factores son los genes, las células cuyos elementos son los organelos celulares, los órganos formados por un conjunto de células con funciones determinadas, como ya lo conocemos, los sistemas que están constituidos por conjunto de órganos. En este nivel, la interacción se efectúa por medio de la sangre, ¿no? La sangre, la linfa, el sistema nervioso, el sistema endocrino, el sistema inmunitario. Con relación a los factores psicológicos, el hombre es la única especie que tiene conciencia de sí, ¿no? Es capaz de ser autocrítico y de tener autocontrol, con estructuración, por ejemplo, del pensamiento y con valor ético, que es lo que mucho se pide, sobre todo en nuestra profesión. Entre estos factores encontramos, por ejemplo, los sentimientos, las emociones, los pensamientos, los instintos y el comportamiento del ser humano. El hombre es un ser biológico que se hace social, ¿no? Y crea una cultura de un ser socializado que presenta unas relaciones con sus semejantes. Los factores socioculturales se refieren a todo lo aprendido por el hombre durante el proceso de la antropogénesis, lo cual surge como resultado de la comunicación con otros hombres. Entre estos factores encontramos, por ejemplo, las creencias, los hábitos, las costumbres, las actitudes, los conocimientos, ¿no? Las tradiciones.
más a nuestro campo las normas, las leyes, y también están dentro de esto los aspectos económicos, los aspectos religiosos, los aspectos ambientales, ¿no? Por ejemplo, la vivienda, los servicios públicos, etcétera. Ley y derecho, la ley es la regla de conducta obligatoria a la que todos los miembros de una comunidad debemos someternos, ¿no? ¿Cuáles son eh, las funciones de la medicina legal? Perdón. Una de ellas es la pericial, la doctrinaria y también la científica. La pericial es la opinión fundada de una persona especializada o informada, ¿no? En cualquier rama del conocimiento, sobre todo del conocimiento médico, que el juez no está obligado a conocer o a dominar, que emite, por ejemplo, un dictamen en base de opiniones, pero opiniones fundadas, ¿no? Verifica los hechos que requieran conocimiento técnico, artístico o científico, ¿no? La doctrinaria es la interpretación de la ley ya hecha desde el punto de vista médico-legal, ¿no? La función doctrinal eh, que la medicina aporta a la jurisprudencia al proporcionar conocimientos de naturaleza biológica y médica en el continuo desenvolvimiento y perfeccionamiento del derecho. Y la científica, que es la observación, la hipótesis, la conclusión, ¿no? Observación, porque frente a un caso de agresión física, por ejemplo, nosotros vamos a determinar si existen lesiones, la característica de estas lesiones, el tiempo aproximado que tiene estas lesiones, hacer una hipótesis de qué objeto, agente o medio ha causado estas lesiones y llegar finalmente a una conclusión, ¿no? Que presenta, por ejemplo, lesiones traumáticas que son recientes y que son causadas por un objeto contundente, un objeto con punta, un objeto con filo, provocadas por un agente térmico, un agente químico o por un proyectil de arma de fuego, ¿no? Entonces acá entra a colación igual un ejemplo de hace muy poco, que una persona había sido agredida estando ella en estado de ebriedad y que no se acordaba qué es lo que había sucedido. Lo que se acordaba era a partir de que se encontraba en el hospital, en la cual el médico le realizaba una sutura a nivel de la cabeza, ¿no? Era una herida, una solución de continuidad de 8 centímetros de longitud en la región interparietal, y que querían que se determine qué objeto ha causado estas lesiones, qué tipo de objeto ha causado, o medio ha causado estas lesiones. Entonces, por las características de la longitud, de los bordes, de las paredes de la herida y de haber lesiones circundantes a esta solución de continuidad, se determinó que el objeto que había causado el daño era un objeto contuso cortante, ¿no? Entonces dentro de estos teníamos los machetes, teníamos las hachas, ¿no? Teníamos los sables. Entonces, son objetos que por su naturaleza son voluminosos y que tienen peso, por lo cual para provocar daño se va a imprimir, o sea, se tiene que desprender un poco de mayor fuerza que lo habitual para provocar este mismo daño. Y al ver la utilización de este tipo de objetos llamados armas blancas, pues de por sí ya constituye un delito. Entonces, esto es la forma como se llega a colaborar con la administración de justicia, ya que si la persona no refiere algún hecho,
como por ejemplo un fallecido, en la cual no nos da ninguna tipo de información, pues el cadáver va contando de acuerdo a las características físicas de la historia del transcurso de su vida, y aún todavía nos va diciendo de qué es que ha podido fallecer una persona. Dentro de la medicina legal se dividen en jurisprudencia médica, traumatología forense, medicina legal del trabajo, de la seguridad del deporte, la ontología forense, la tanatología, la asfixiología, la gonología, la sexología médico-legal, la tocoginecología, la criminalística, la criminología, la psiquiatría, la psicología forense. La gonología estudia todo lo relacionado a la agonía, ¿no? Dice que es la frontera entre la vida y la muerte. Es el estado que precede a la muerte cuando éste sobreviene lentamente. Es el estudio de los estados moribundos de la persona. Para su estudio se vale de comprobaciones clínicas y postmortem, ¿no? Las primeras relacionadas con el deterioro progresivo e irreversible de las funciones vitales, y las segundas por medio, lógicamente, de la necropsia o autopsia. La asfixiología es el estudio de la asfixia, de la palabra griega aifisos, que significa sin pulso, ¿no? Que es un estado dependiente de falta de oxígeno en el aire, que se respira y que origina amenaza de suspensión o suspensión verdadera, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos diferentes tipos de asfixias, que son las asfixias mecánicas, las asfixias patológicas y las asfixias químicas. En relación a la medicina legal, lo que nos interesa sobre todo es las asfixias mecánicas, ¿no? Acá dentro de estas está el estrangulamiento, la ahorcadura, la sumersión, que son patologías que vamos a ir estudiando, ¿no? Y además está también la sofocación. Dentro de este está, por ejemplo, el confinamiento y el sepultamiento, ¿no? Que eso lo vamos a ir viendo conforme vamos a ir pasando nuestro curso. Dentro de la balística, es una ciencia que estudia las armas de fuego y sus componentes, estudia, por ejemplo, los fenómenos que ocurren al proyectil desde que abandona la boca de fuego del cañón del arma de fuego hasta que se impacta en el blanco, ¿no? La dactiloscopía es una ciencia que estudia la identificación de la persona por medio de las impresiones digitales. Y acá, por ejemplo, Manuel, ¿tú sabes la diferencia o es igual hablar de huellas o impresión digital? Creo que son diferentes, doctor. Ya, muy bien. ¿Sabes cuál es esa diferencia? No, doctor. Eric, Eric, ¿tu foto es de tu hijo o eras cuando esa fotografía era cuando eras niño? Ah, ya, yo pensé que era tu foto, disculpen. Eric, ¿tú qué dices? ¿Es igual, diferente? Y si es diferente, ¿cuál es esa diferencia? Noelia, Doctor, creo que debe ser diferente. ya, ¿y en qué se diferenciarían? ¿Qué sería una huella digital y una impresión digital? Bien. Por ejemplo, la huella digital es la impronta, la marca, el rastro que deja la yema del dedo en un objeto al tocarlo, ¿no? Tú agarras un vaso y estás dejando una huella digital. Agarra la superficie de tu celular, la computadora,
un arma de fuego, un arma blanca, ¿no? Un palo, una correa, pues estás dejando tu huella digital. Pero ¿en qué se diferencia la impresión digital? La impresión digital es la marca que deja ese pulpejo, ¿no? Del dedo, impregnado previamente con un material colorante, ¿no? Entonces, cuando vamos a la RENIEC, nos hacen imprimir en un material colorante para luego colocar esta impresión digital en una tabla, una especie de cartón de nuestras 10 impresiones digitales, ¿no? Justamente para que estas impresiones queden en un registro informático y nos puedan identificar, ¿no? Ellos tienen un software que básicamente está interconectado con uno que nosotros tenemos y que, por ejemplo, cuando una persona es NN, o sea, no está identificada, se hace este procedimiento y en 1, 2, 3, 5 o 10 minutos se puede llegar a identificar a estas personas. Antes se tenía problemas, generalmente se dan en mayores de edad. Antiguamente era un poco difícil identificar a los menores de edad porque justamente no había este tipo de procedimientos en la RENIEC, de la impresión de las 10 huellas o de las 10 impresiones digitales. Pero en la actualidad, felizmente, todas las personas ya se está tomando las impresiones de los 10 pulpejos de los dedos de las manos. Jurisprudencia, que no lo vamos a llevar. La psicología es la rama de la ciencia que se ocupa de la mente y de los procesos mentales, especialmente en relación. En el caso de la psicología criminal, es el estudio de la mentalidad, la motivación, la conducta social de los criminales. La psiquiatría forense es igualmente la rama de la medicina que ocupa el estudio, tratamiento y prevención de las enfermedades mentales. Aquí se encuentra la psiquiatría forense, que estudia los aspectos legales de estos trastornos mentales, ¿no? La sexología forense es el estudio del sexo y las relaciones sexuales y sus aspectos evolutivos, fisiológicos y desarrollo y sociológicos. Acá básicamente lo que vamos a estudiar son los delitos contra la libertad sexual, tanto en varones como en mujeres. Tanato, prefijo o relación de muerte. Tanatología es la rama de la medicina que se encarga del estudio del último ciclo de la vida, de la muerte, sus causas, el tiempo de evolución y el agente causante. También en la tanatología se estudia la identificación también de la persona. Entonces son estos 4 objetivos que tiene la tanatología, o sea, el hacer una necropsia, es no solamente la identificación de la persona, sino la causa de muerte, el agente causante y también el tiempo aproximado de fallecimiento. Toco prefijo relacionado al parto, que es la ciencia que se encarga de los conocimientos relacionados al periodo de la gestación, del parto, del embarazo. En medicina legal, los aspectos que se van a estudiar son los relacionados con la tocoginecología, ¿no? O sea, generalmente los abortos en esta parte. La toxicología, que es el estudio científico de los venenos, sus acciones, su reconocimiento, el tratamiento de los estados producidos por ellos, sobre todo, por ejemplo, aquellas con intentos de suicidios o muertes por una sustancia tóxica desconocida o conocida, ¿no? Entonces, uno, por ejemplo, cuando hace una necropsia y encuentra elementos, indicios que nos puedan determinar que la muerte de esta persona ha sido por una intoxicación, entonces lo que se determina es muerte por intoxicación a sustancia a determinar, ¿no? Aún todavía, ¿por qué? Porque no se está determinando laboratorialmente, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene todo un proceso. Entonces, acá se le saca muestra de sangre, puede sacarse muestra de estómago, el contenido gástrico, el hígado, el cerebro, el riñón o de cualquier otro órgano
para determinar qué sustancia tóxica es la que ha causado la muerte de esta persona, desde el alcohol hasta, por ejemplo, un plaguicida, ¿no? La traumatología o lesionología forense, que es una de las partes más importantes y uno de los pilares más importantes de la medicina legal, ¿no? Y es lo más frecuente que vamos a encontrar y lo vamos a tratar de estudiar y desmenuzar en detalle, ¿no? Que es la rama de la medicina que se dedica a las heridas, la incapacidad producida por lesiones traumáticas, ¿no? Del estado físico, psíquico resultantes de una lesión o una herida. Entre estas, por ejemplo, están las lesiones por agentes contundentes, agentes con puntifilo, que son las armas de fuego, y dentro de los agentes contundentes también vamos a estudiar lo que son las lesiones por arma de fuego y también los accidentes de tránsito. Un poco de historia, y acá creo que vamos a hacer nosotros nuestra primera tarea, ¿ya? Acá nuestra primera tarea va a ser la siguiente. Somos 40 alumnos del 1 ya. Del 1 al 14, o sea, desde Iván Elmer hasta